Y a partir de hoy comenzamos un nuevo espacio en Buenos Días Canarias. Somos Cultura. Nos traerá cada viernes la agenda cultural, las propuestas de cine y muchos más contenidos culturales. Maloles Aguilar, buenos días. ¿Hacia dónde mirar? Esa es la pregunta con la que empezamos este Somos Cultura. ¿Dónde posar la mirada en un entorno cultural tan rico como el canario? Podemos mirar solo al presente, que no es poco, y quedarnos, por ejemplo, con el éxito arrollador de Quevedo, sin ir más lejos. Pero es que si no vamos más lejos, no sabremos que existe Quevedo porque antes existió Solsanet, porque existió Unión Lírica. Sabemos que para mirar adelante es importante haber mirado antes hacia atrás. Queremos ver cosas, queremos saber qué se está creando en nuestra tierra y, sobre todo, queremos saber cómo se está creando. No vamos a dejar que los focos nos cieguen porque queremos ver qué está pasando en bambalinas detrás del escenario. Como Cruz Cafuné creemos en el 922 y en el 928. Hay arte casi en cada esquina de esta tierra y lo vamos a explorar todo. Desde el teatro hasta la poesía, de la novela negra al ensayo, del urbano al metal, de lo más abstracto a lo más concreto, porque todo es nuestro, de todos. Todo es cultura canaria, es nuestro patrimonio, pero es algo más que nuestro patrimonio. Es lo que somos cultura. Cargadita, muy cargadita viene esta semana la agenda cultural en Canarias, pero muy cargadita. Teatro en Las Palmas de Gran Canaria, en el Teatro Guiniguada, se estrena la obra El Cabaret de los Hombres Perdidos, la última producción de Clapso, dirigida por Israel Reyes. Si eres una persona con muchos prejuicios, cuidadito con esta obra porque es muy libre. También te digo, si eres una persona con muchos prejuicios, háztelo mirar. También en Gran Canaria, el Teatro Cuyás presenta Enemigo, la versión de la compañía La República del Enemigo del Pueblo de Henrik Ibsen. Ibsen escribe esta obra hace 143 años. 143 años, ¿eh? Que la representas hoy sin tocar una coma y sigue vigente. Y a día de hoy, yo puedo decir efectivamente que enemigo mío es Trump. Y ese señor no vive en mi patria, no vive en mi región, no vive en Canarias, ¿no? Porque justamente las cosas que él decide o en el ámbito en el que se mueven me van a afectar a mí directamente desde el minuto uno. Es un concepto bastante más genérico. El doctor Stockman es un hombre de moral recta que al encontrar una irregularidad acaba enfrentado a políticos que prefieren el interés propio que el común, a periodistas comprados y hasta a su propia familia, que intoxicada por la presión social le da la espalda. La frase famosa de esta obra es el hombre más importante del mundo es el que está más solo. Música. El Festival de Música de Canarias tiene varias actividades este fin de semana, pero vamos a recomendar especialmente el Ensemble Nasmé, 5 músicos palestinos liderados por el violinista Michael Barenboim. Ayer estuvieron en Lanzarote y esta noche cierran su ciclo de conciertos en Fuerteventura. Cambio de tercio musical. Beuys de la Rosa está en Tenerife esta noche, con esta mezcla suya de música urbana y espíritu rural, en el Teatro Leal. Y el director canario David Sainz acaba de estrenar la tercera temporada de su podcast Un Mundo Violento. Está guapísimo. Cuenta una historia apocalíptica a lo de Walking Dead, pero con el sentido del humor propio de David Sainz, que ya conocemos de otros productos como Malviviendo, un montón de cosas. Ahora, pues en vez de ser audiovisual, es un podcast de sonido. Porque los podcasts pues, también son cultura. Y tanto que es cultura, por eso nos acompaña hoy en este primer día de este espacio Faina Betancourt, Super S, creadores del podcast No Que Va. Cuéntenos, chicos, buenos días, ¿de qué va No Que Va? Pues ¿de qué va No Que Va? Bueno, es una especie de mix entre divertimento, irreverencia, cultura, mucha cultura además, porque nos enorgullecemos de promover el panorama cultural en Canarias y bueno, le damos nuestro toque personal, ¿a que sí? Bueno, no sé si se han fijado, ustedes tienen experiencia en medios de comunicación, nosotros hemos salido del plató precisamente intentando buscar esa atmósfera que dan los podcasts más íntima, alejado de los focos, no sé si lo hemos logrado, algo lo hemos intentado. Sí, se está muy a gustito. Bueno, ustedes decían que tienen experiencia, ¿no?, en medios de comunicación convencionales, ¿por qué este formato?
Porque, bueno, queríamos hacer algo diferente. Al final creo que los nuevos medios de comunicación son las redes sociales. Obviamente se está ayudando a promocionar mucho la cultura a través de redes sociales, además de la televisión, y es una alternativa que la gente busca, ¿no? La gente está con el móvil y nos puede encontrar en Instagram, Spotify, YouTube, tienen muchísimos sitios donde vernos. ¿Y tienen contacto con otros creadores de podcast y creadoras canarias? Por la camiseta que llevan, creo que sí. Unanimidad en camiseta, sí, ¿no? Sí, es evidente. Sí, lo tenemos y además creemos que es imprescindible. Evidentemente nos dedicamos a lo mismo, pero no creemos en la competencia, creemos en, bueno, siempre estar mejorando y bueno, tenemos unos compañeros increíbles como los de Solo Palique. Ahora han parado un poquito, pero estaba Pan Ballet también en Gran Canaria con Delia Santana, Javier Userón y David Arada, sí. Y en Tenerife Solo Palique, además de otros tantísimos compañeros que han estado nominados con nosotros en los premios Click and Roll por último. Ellos son Solo Palique, los creadores de un show y podcast que nace en 2022 en la Sala Bowie, en La Laguna. Ah, pero que suena bien y todo. Cuenta, aquí se suena bien. Cosas de Canarias. El mejor podcast de Canarias, Encima eso. Oye, mira, se confirma, Ellos definen así el espectáculo. No vocalizan, no respetan el turno de palabra, no se los pueden perder. Nosotros intentamos hacer reuniones para preparar los programas, pero al final acabamos comiendo y vacilando y no hablamos nada del programa. El programa normalmente dura 2 horas, aunque a mí me gustaría que durara menos, pero siempre se nos va a las 2 horas. Y de las 2 horas escritas hay 5 minutos. Llevándolo al límite en el humor, en esa fina línea, es muy complicado, pero afortunadamente tenemos aquí a un miembro de Abu Caca, un improvisador de la hostia, y a mi hermano. ¿Qué toca la batería? Y hago... Y con eso lo remarco ya. La verdad es que se ha generado una... mente colmena. Sí, una mente colmena entre todos y el lore, que es lo que se dice ahora. El lore. El lore está bastante extendido entre todos los palikers, entre toda la gente que nos sigue. Eso no existe. Bueno, los palikers. Aunque nos pasemos, nos sentimos en un espacio seguro y la gente hace la de yo, ¿sabes? Está con el y nos apoya, ¿sabes? Entonces creo que eso es una cosa muy bonita para evolucionar. Vamos a jugar a categoría de podcast. Va a empezar Javi y vamos a decir un podcast cada uno hasta que se nos acaben. Canario. No que va. No que va. Estás aquí porque tú venías de La Palma hoy a hacernos terapia del humor porque nos veías muy serios. Sí. Palique divulgativo. Que a la gente le interesa la ciencia canaria, que a la gente le interesa el medio natural canario. Super petarda. ¿Pasamos al test de super petarda? Pasamos al test de super petarda. Encima del test de super petarda vamos a tardar 45 minutos. Solo Palique. Alexis Harmin. Tu podcast de emprendimiento con carácter canario. Hola a todos, aquí estamos de nuevo en un capítulo nuevo de Alexis Harmin. Hola, yo soy Sara. Yo soy Lulu. Y en este podcast no daremos nombres, excepto los nuestros. Al final somos 2 amigas que se sientan a hablar de sus cosas. Surgió porque nos mandábamos audios súper largos contándonos nuestras cosas. De hecho, primero fue el podcast y después la amistad. Creo que lo que funcionó fue que no tenemos ninguna de las dos ni miedo al ridículo ni miedo al fracaso, porque al final éramos conscientes que estábamos grabando con un móvil. El hecho de decir, somos chicas humildes, somos lo que somos y no tenemos necesidad de ningún estudio, ni de materiales, ni de supercámaras, ni de supermicrófonos. Que si tuviésemos eso nos escucharía mucha más gente, es probable, pero también creo que no seríamos nosotras, no seríamos auténticas y al final no conectaríamos con el público que estamos conectando. Una vez más se pone de manifiesto que un contenido honesto y directo es el mejor vehículo para el éxito y si este no llega, por lo menos se pasa un buen rato. Las mencionadoras, ese reconocimiento, ¿qué supuso para ustedes? ¿Qué supone también ese galardón dentro del mundo del podcast? Yo creo que nunca se ha paseado tanto un premio de los Lo colamos en todos lados, lo llevamos como si fuese, vamos, nuestra criaturita. Bueno, fue una alegría increíble porque además no lo esperábamos para nada, no esperábamos la nominación y mucho menos el premio y fue un subidón increíble, sobre todo por el hecho de que, jolines, se está reconociendo un trabajo y un esfuerzo, ¿no? Bueno, si cruzamos el charco, ¿a dónde miramos dentro del mundo del podcast? ¿Qué referentes hay por ahí que nos cuentan? Wow. Bueno, uno de mis referentes a la hora de hacer este podcast, que es un estilo late show, que está bien nombrarlo, que tenemos colaboradores, además de invitados y demás, siempre he mirado mucho a Andreu Buenafuente con su Late o el Nadie sabe nada, la vida moderna de Broncano, Ignatius y demás. Creo que para mí esos son los referentes. No sé si tienen los mismos. Para mí, bueno, a mí me encanta Estirando el Chicle, son mi debilidad. Jardinería, repostería, humor o motor.
Los podcasts ofrecen contenido para espectadores y oyentes que buscan precisamente información exclusiva sobre los temas que más les atraen. Es algo que antes en las radios convencionales o incluso en los programas de televisión aparecía de una forma muy parcializada y que ahora yo creo que prácticamente no hay ningún tema del que no puedas encontrar 5 o 6 podcasts que te aporten contenido a unos intereses que ya digo no son los de todo el mundo. Arturo González Campos es uno de los grandes del podcast. Todopoderosos, por ejemplo, en el que habla sobre cine, cuenta con más de 10 años de trayectoria. Además, en este ámbito, los creadores muchas veces se convierten en invitados de otros espacios y la colaboración es habitual. También la independencia a la hora de tratar los temas. Digamos que las radios más convencionales están inevitablemente ligadas a lo que ha ocurrido ese día, mientras el podcast permite unos contenidos un poquito más fuera de la actualidad. No necesitan estar tan pendientes de lo que ha ocurrido para generar contenido. Alejado de ese encorsetamiento, el podcast permite tratar con profundidad los temas y desarrollar un debate. Ya sea con humor o sin él, se tratan cuestiones sociales y problemas como el racismo, la pobreza o la perspectiva de género. Muchos de estos espacios pertenecen a plataformas que se han especializado en el género. Hay incluso programas de grandes emisoras de radio que tienen más éxito funcionando bajo este formato. Una de las claves es la cercanía. Esto le da cierto amateurismo que la necesidad de no llegar a todo el mundo, de no ser absolutamente mainstream, le permite ciertas libertades que a lo mejor la radio convencional ahora mismo tiene más atadas por la necesidad de eso, de llegar a todos los targets posibles. En el mundo del podcast, la ciencia ficción tiene un lugar destacado. Hay series enteras, como la española Biotopía, que han surgido de este tipo de programas. En Estados Unidos, esta trata precisamente sobre 3 investigadores de crímenes que tienen un podcast. Como vemos, atrás quedaron esos comienzos del podcast considerado como, entre comillas, radio de segunda. Jaina, en tu caso, es un caso particular porque pasas del anonimato hace 20 años a ser súper mega conocida por un reality show que, en ese momento fue un boom, sigue siéndolo porque sigue en antena, eso quiere decir que sigue gustando, pero es verdad que pasas del anonimato a moverte en un sector, ¿no?, el de la comunicación, a conocer a grandes productoras, en moverte en todas las televisiones. ¿Por qué decides crear tu proyecto modesto, porque comparado con todo lo que has hecho, y con un amigo? ¿Cuándo das ese paso y por qué? Bueno, pues porque desde que yo salto a los medios de comunicación hace más de 20 años hasta mi momento vital actual, pues pasan muchas cosas. Y en este momento de mi vida, en el sitio donde estoy y en lo que me rodea, pues fue como una especie de bonita casualidad. Nos pusimos de acuerdo y me pareció que yo soy muy partidaria del trabajo y del esfuerzo y creo mucho en empezar de cero. Y este proyecto pues siempre fue una ilusión y me parece que hemos acertado totalmente, así que para adelante. Yo diría que nació en esta casa el proyecto además, porque nos conocimos en Televisión Canaria en un programa en el que yo trabajaba. Pero que yo no me acuerdo, él siempre me lo dice, que estaba ahí detrás de cámara y tal, pero que realmente fue a través de redes. Nos conocimos en Buenas Tardes Canarias y después empezamos a hablar sobre la idea de tener proyectos comunes. Exactamente, empezamos a seguirnos y sí, y ya... Desde la admiración mutua además. Sí. Bueno, ¿no que va? Termina siempre con una pregunta a los invitados. A ver, ¿qué pregunta es? ¿Cuál es el sitio más raro donde has hecho caca? ¿Por qué? ¿Por qué esa pregunta? Esa pregunta nace desde hace muchos años. Yo suelo tener mucho pánico escénico, pero no solo a la hora de subirme a un escenario, de salir delante de las cámaras y demás, sino a la hora de tener una cita, una entrevista laboral y demás. Entonces, cuando tenía una cita y se embarrancaba la cita o al principio en un trabajo con los directores y demás, les hacía esa pregunta para romper el hielo. Y no falla, no falla. La gente se ríe y a partir de ahí todo sale natural. Bueno, muchísimas gracias de verdad por haber estado este ratito con nosotros. Muchos éxitos les deseamos y sobre todo también enhorabuena por ese premio, ese reconocimiento. Gracias por tenernos. Nosotros vamos a seguir hablándoles de cultura, en este caso con Benjamín Santana, que nos va a traer toda la actualidad del cine. Si algo nos enseñó la pandemia del COVID es que no podemos dar nada por seguro, ni siquiera aquello que dábamos por hecho podíamos hacer, como salir tranquilamente de nuestra casa para ir a tomar un café
con un amigo. Y ahora que nos preparábamos alegremente para celebrar una de las fiestas del cine más populares de todo el planeta, los Oscars, una nueva catástrofe, ha hecho que pongamos de nuevo los pies en la tierra. Los increíbles, devastadores incendios que están afectando California nos hace ver aún más superficiales esos premios Oscars, y aún está por ver cómo va a afectar a la industria del entretenimiento más potente de todo el planeta estos fuegos. Nos gustaría refugiarnos en la ficción para alejarnos de este drama, pero lo cierto es que incluso las películas protagonistas de esta edición han sido también objeto de la división tan fuerte que afecta a todo el planeta, no solamente a nivel político, sino en todas las esferas de nuestra vida. Hablamos, por ejemplo, de una de las grandes estrellas de esta temporada, la película Emilia Pérez, que está sufriendo un acoso brutal en redes sociales y también en aplicaciones donde se valoran las películas y cuya calificación media está bajo mínimos por esos ataques. La razón, pues que ha nacido una nueva estrella, una mujer transexual de origen español, además, Carla García Gascón, que interpreta a un peligroso narcotraficante que decide un buen día transicionar a mujer. A pesar de haber ganado en el Festival de Cannes y ser una de las películas con mayores posibilidades de ganar el Oscar, sus posibilidades parece que se diluyen por esos nuevos ataques, y eso podría favorecer al resto de películas favoritas, como la sorpresa que ha supuesto The Brutalist, una película de 4 horas de duración que ha fascinado a críticos y que podría darle su segundo Oscar a Adrien Brody, o incluso a Wicked. También podría ser beneficiada, el musical de la maravillosa obra de teatro que ha enamorado también en su paso a la gran pantalla. De cualquier forma, habrá que esperar para ver qué pasa. Lo importante, antes de que cualquier tontería de premios, es acabar con esos incendios. Pero vamos a olvidarnos de los Oscars y vamos ya con los estrenos de hoy. Desde hace muchos años los grandes estudios están intentando recuperar y actualizar los grandes clásicos del terror y la literatura. Estamos hablando de La momia, de Frankenstein o del Hombre invisible. Precisamente este último personaje protagonizó hace solo un par de años una de las películas que fueron un éxito de la temporada y supuso un gran éxito para el estudio, y por eso nos llega hoy otra versión de otro personaje también clásico del cine, el Hombre Lobo. No te acerques a la ventana. Es un poco peligroso salir ahora. Y todo apunta a que se va a apostar por un enfoque muy parecido a la del Hombre invisible, un pequeño presupuesto y actores de género para interpretar a los protagonistas de la película. En este caso es la brillantísima Julia Garner, lanzada a la fama por la serie Ozark, la que interpreta a una madre de familia que tras un ataque de un extraño animal en el bosque se debe enfrentar a su propio marido, que se va transformando poco a poco en un monstruo. Habrá que ver cómo funciona esta nueva apuesta por los clásicos. Rick, ¿eres tú? Yo te ordeno y tú obedeces. La que sí está funcionando muy bien entre la crítica es la nueva película de Nicole Kidman, también, que incluso podría llevarle de nuevo a las puertas de su segundo premio Oscar tras ganar el premio a la mejor actriz en Venecia. Kidman demuestra que sigue estando en plena forma a sus 57 años, interpretando a una ejecutiva muy poderosa que de repente se enfrenta a sus deseos sexuales más profundos gracias a un atractivo y joven becario de su empresa. La directora Alina Rein, atención a este nombre, ha puesto una alfombra roja perfecta para que Kidman se luzca y gane premios en la película. Veremos ahora cómo funciona en taquilla. Y terminamos con otra película de Oscar que viene cargada también de premios de otros festivales como Cannes o San Sebastián, donde conseguía el premio del público. Es la producción La semilla de la higuera sagrada, que es candidata por Alemania a la mejor película extranjera. Cuenta la historia de una familia iraní donde el padre es un juez. En mitad de los disturbios en la ciudad de Teherán, el arma que guarda en la casa desaparece y este padre de familia empieza a desconfiar de su mujer y sus 2 hijas. Así que ya ven, pocos estrenos, pero para todos los gustos. Una película de terror contemporáneo, un drama sexual con Nicole Kidman a la cabeza, y para los que prefieran el cine más independiente, esa película ambientada en Irán. Pero para los que prefieran quedarse en casa, también les damos 2 pequeños apuntes. El primero se llama Día Cero y es una superproducción con un reparto increíble, encabezado por Robert De Niro o Angela Bassett. La serie nos va a trasladar a una Nueva York, de nuevo objeto de un ataque informático que causa más de 3.000 muertos. Y todo apunta a que los atentados van a continuar.
Y terminamos con una nota nostálgica. Ya está disponible en Filmin, una de las series más importantes de la televisión de los años 80. Una serie incluso de culto que llevó a la pequeña pantalla los grandes diálogos de las comedias clásicas de Hollywood. Les estoy hablando, como no, de Luz de Luna, una serie que se prolongó durante 5 temporadas y que fue un exitazo en todo el mundo, convirtiendo en una estrella de paso a Bruce Willis, a punto de protagonizar La Jungla de Cristal. Y así terminamos, nos vamos ya. El próximo viernes más cine, más estrenos, más series y deseando por fin recuperar lo que antes entendíamos por normalidad. Antes de marcharnos, una recomendación. Hemos estado hablando mucho de podcast, que al final no son otra cosa que una forma de hacer radio. Una forma distinta, nueva, de fácil acceso para transmitir ideas sonoras. Y como hemos visto, también ha traído una nueva forma de consumir radio. Algunos programas han encontrado en esta distribución, que no depende de fechas ni horas, la forma ideal de llegar a la audiencia que pide contenidos que tal vez no sean mayoritarios, pero sí importantes y buscados, o como el caso que nos ocupa, necesarios. Episodios Insulares es un proyecto radiofónico que dirige Paola Llinares para la Radio Canaria. No se puede decir que sea un podcast propiamente dicho porque se emite a través de la radio convencional, pero su duración y su formato lo han llevado a convertirse en un repaso a la historia de nuestro archipiélago que viaja y muy lejos a través del podcast. Apúntenlo, búsquenlo, está en todas las plataformas y sobre todo escúchenlo, porque sí, Somos Cultura es también porque existen los episodios insulares. Episodios Insulares con Paola Llinares. Los episodios nacionales de Pere Caldó, Canario, bueno, pues aproveché ese título para cambiar por episodios insulares y hablar de la historia nuestra, ¿no? Porque sabemos que en episodios nacionales se narra la historia de España, ¿no? Las grandes hazañas de España y derrotas y demás. Y bueno, pues esperamos contar lo mismo, ¿no? La llamada segunda ola del nacionalismo canario emerge impulsado por varias circunstancias que sirvieron de caldo de cultivo para que muchas canarias y canarios miraran a Madrid con recelo y se sintieran parte de una colonia. Lo primero que descubrí es que no tenía ni idea de la historia de Canarias a pesar de lo que yo pensaba, porque yo empecé a hacer esto, bueno, tengo cierto conocimiento de la historia, porque a mí me gustaba la historia y cierto conocimiento de la historia de Canarias, pero al empezar a estudiar y a ver cosas yo decía, pero ¿cómo es posible que todo esto estuviera estudiado y yo no conociera nada? Porque yo estudié aquí en Canarias, o sea, tendría que haber conocido en mi formación todo esto que estamos viendo. Entonces me sentí en parte también engañada, ¿no? Por un sistema educativo que no me había enseñado nada. Primero yo me estudio mucho el tema para intentar entenderlo y que se pueda entender. Y después la entrevista a la persona, el hecho de estudiarme los temas hace que yo creo que la entrevista sea muy picadita, digamos. Se le dedica mucho tiempo, pero no sé si decir poco trabajo o poco sufrimiento. Sufrimiento desde luego no. Es parte del sentido de una radio y televisión pública, de dar contenido de divulgación, contenidos que aunque no tengan un nicho de mercado amplísimo, tienen que estar ahí. Y la historia de Canarias, del lugar donde se encuentre cada televisión radio pública, tiene que estar, es uno de los contenidos, igual que la cultura, igual que el folclore, tantas cosas que tienen que estar en la radio, en este caso sí o sí, porque es parte de la razón de ser. Este ha sido nuestro primer espacio dedicado al mundo de la cultura, pero tenemos mucho más que contarles. Así que nos vemos el próximo viernes, si ustedes quieren, aquí en Somos Cultura.